La costura francesa es una de las más populares dentro del mundo de la encuadernación, y en este video te voy a enseñar cómo hacerla paso a paso. Algunas características de esta costura es que permite abrir el libro más de 180 grados y además, al no tener soportes de costura, genera un lomo liso que es fácil de redondear. Ahora sí, vamos a empezar. Voy a utilizar 60 folios de papel martelé de la marca Fedregoni para crear el cuerpo del libro, y para las guardas voy a utilizar este hermoso papel japonés que importa mi amiga Gaby de Gira Gira. Comienzo armando 10 cuadernillos de 6 bifolios. Esto quiere decir que tomo 6 folios juntos y los doblo por la mitad. También hago lo mismo con cada folio de cartulina para las guardas. De esta manera voy a terminar con una libreta de 120 hojas o 240 páginas. Si tú quieres una libreta de 100 hojas, entonces necesitas 50 bifolios. Si quieres una de 200 hojas, entonces necesitas 100 bifolios, y así sucesivamente. Para generar las estaciones de costura voy a utilizar la cuna de perforación que yo fabrico. Algo muy importante para esta costura es que siempre tienes que tener un número par de estaciones. Las primeras estaciones las hago a 1.5 centímetros de los extremos para asegurarme de la fortaleza. A partir de ahí podemos dividir la longitud del lomo entre 2, 3, 4 o el número de estaciones que queramos. Aquí voy a dividir el lomo en 4 y a partir de esta medida voy a perforar estaciones de costura 1 centímetro más y 1 menos. En total me van a quedar 8 estaciones, las 2 de la cabeza y el pie y 3 pares de estaciones intermedias. Si la finalidad de esta costura es únicamente estructural, entonces con 4 estaciones de costura es suficiente siempre que no hayan más de 8 centímetros entre ellas para no comprometer la estructura del libro. Si la finalidad es estética, entonces podemos rellenar de tantas estaciones como se nos antoje, aunque esto también aumenta el trabajo. Ahora voy a perforar las estaciones de costura. Me gusta mucho usar mi cuna porque con estas flechitas puedo trabajar rápido sin temor a equivocarme. En este caso voy a dejar la costura expuesta, por lo que también tengo que perforar las estaciones en las guardas. Para coser voy a utilizar hilo mínimo MBT japonés. Si esta costura fuera para un libro con el lomo cubierto, entonces usaría lino o algodón blanco, que es mucho más barato. Para saber cuánto hilo utilizar hay de dos. Puedes simplemente agarrar una brazada y agregar más hilo si lo necesitas, o puedes multiplicar la distancia del lomo por el número de cuadernillos. Yo prefiero hacerlo de la primera manera porque si trabajas con mucho hilo es muy probable que te salgan nudos. No hay peor sentimiento que tener que romper toda la costura porque hay un nudo que no puedes deshacer. Para facilitar el proceso de costura y prevenir nudos, voy a encerar mi hilo. Con 1 o 2 pasadas es suficiente. Después ensartamos el hilo en la aguja. Yo estoy usando una aguja recta, aunque también puedes usar una curva. Un truco muy bueno para que el hilo no se salga de la aguja es perforarlo para generar un pequeño nudo en el ojal. Antes de empezar a coser, una recomendación es que trabajes con la lomera de tu libro alineado con el borde de la mesa. Yo no pude seguir este consejo porque tenía que grabar y eso hizo que fuera mucho más difícil encuadernar. Vamos a comenzar entrando por el extremo de nuestro primer cuadernillo o en mi caso, en las guardas. Vamos a jalar todo el hilo dejando una colita. Después vamos a entrar y salir en una línea recta hasta que lleguemos a la última estación del primer cuadernillo. Ahora vamos a agregar un cuadernillo. Recuerda primero acomodarlo y después buscar el centro. Si lo haces al revés es muy probable que comiences a desviarte y tu lomera va a parecer una escalera. Para mantener el cuadernillo de arriba abierto y bien alineado podemos usar un peso. A mí me gusta mucho utilizar estas planchitas de hierro antiguas, pero hasta una piedra puede servir. Vamos a entrar a la primera estación del segundo cuadernillo de afuera hacia adentro, y vamos a salir en la siguiente estación de adentro hacia afuera. Aquí es donde la costura adquiere su nombre. Saliendo de la segunda estación del segundo cuadernillo, vamos a enlazar el hilo de abajo pasando la aguja por atrás de arriba hacia abajo y entrando de nuevo en la tercera estación del segundo cuadernillo. Ahora vamos a salir en la cuarta estación de adentro hacia afuera y vamos a repetir el proceso hasta que lleguemos a la última estación del cuadernillo. Al terminar el segundo cuadernillo, con la colita que sobró vamos a realizar 2 nudos simples. Si vas a dejar la costura expuesta como yo, entonces puedes pasar el nudo hacia adentro del cuadernillo y cortar el exceso. A continuación vamos a alinear el siguiente cuadernillo. Ponemos peso y continuamos la costura. Entramos, salimos y enlazamos. Si tienes problemas para identificar el hilo que tienes que enlazar, recuerda que es el que está inmediatamente abajo de la estación en la que acabas de salir. Intenta siempre enlazar un solo hilo. No tiene importancia estructural, pero sí estética. Al final del tercer cuadernillo comenzaremos una costura conocida como cadeneta, o kettle stitch. Primero vamos a asegurarnos de tensionar el hilo, y después con un dedo de nuestra mano libre vamos a mantener esta tensión. Después vamos a introducir la aguja entre los 2 cuadernillos anteriores. Si estás en el tercer cuadernillo, tienes que entrar entre el primero y el segundo, y así sucesivamente. Antes de jalar el hilo por completo, deja un pequeño bucle y atraviésalo con la aguja de abajo hacia arriba. Esto completa nuestra estación de cadeneta. A partir de ahora, al terminar la costura de un cuadernillo, siempre haremos una cadeneta. Un consejo más que te puedo dar para evitar romper el papel es siempre jalar el hilo en la dirección de la costura. Si vienes cosiendo de izquierda a derecha, jala en esa dirección, nunca en la dirección contraria y tampoco hacia ti. Si se te acaba el hilo, hay varios nudos que te pueden servir para enlazar más hilo.
La verdad es que yo solo me sé uno y es el del pescador. Vamos a generar un bucle girando el hilo con nuestro pulgar hacia la derecha. Después con nuestra otra mano vamos a sostener ese bucle y vamos a generar otro bucle girando hacia la izquierda. Finalmente vamos a pasar el segundo bucle dentro del primero y vamos a jalar un poco la colita. Esto te debe generar un bucle por el cual puedes introducir el hilo restante de tu costura y al jalar el nudo conectarás ambos hilos. Dale un jalón para asegurarte de que todo esté en orden y continúa cosiendo. Al llegar al final del último cuadernillo, o en mi caso de las guardas, vamos a hacer una cadeneta de nuevo, pero después vamos a hacer otra cadeneta en el sentido contrario. Si la primera cadeneta la hicimos del centro hacia el extremo, entonces la segunda la haremos del extremo hacia el centro. Finalmente podemos volver a ocultar el nudo en el centro del cuadernillo y cortamos la colita a 1 centímetro. Con esto ya tenemos el cuerpo del libro terminado y lo que resta es refinarlo con guillotina o cúter. La verdad, yo te recomiendo que si no tienes guillotina mejor lo lleves a guillotinar porque cortarlo con cúter es una lata. Puedes utilizarlo así con el lomo expuesto o puedes ponerle enlomado, cabezada y endose para convertirlo en una encuadernación de lomo recto o lomo redondo. Si ya dominas esta costura, entonces la costura con soportes no te va a costar nada de trabajo porque es exactamente lo mismo, pero nada más le vas a meter unas cintas o unos lacitos en medio. También puedes modificar la separación de las estaciones de costura para generar propuestas interesantes. Aquí, por ejemplo, en la encuadernación de arriba, todas las costuras tienen la misma separación y en la de abajo, la de en medio tiene más espacio. Ahora que ya llegamos al final, vamos a dedicarle un poquitito a la historia de esta encuadernación. Mi maestro Rodrigo dice que a esta encuadernación le pasa mucho como a las enchiladas suizas. No son de Suiza y realmente nadie sabe de dónde es esta encuadernación, pero se le ha quedado el nombre de costura francesa por azares del destino. Yo investigué que a esta costura también se le conoce como link stitch, a la grecque o de escapulario. La verdad no sé si lo pronuncio bien, seguramente no, pero tú dime en los comentarios cómo conocen a esta costura en donde tú vives. Por todas estas razones, mi maestro Rodrigo prefiere llamarle a esta costura enlazada. Y aunque yo estoy de acuerdo con él, le voy a seguir diciendo francesa porque así lo conoce la gente. Déjame saber qué te pareció esta costura en los comentarios y también déjame saber si te interesa conocer alguna otra. Si quieres saber en qué ando todos los días, me puedes seguir en TikTok y en Instagram, en donde subo contenido mucho más seguido y además subo historias para que veas el relajo que tengo aquí en mi taller. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que nos veamos pronto en el siguiente video.